Buenos días, hermanos. Nuevamente a los que están aquí en Zoom, Shabbat Shalom, aquellos que se están uniendo a través de la transmisión en vivo en la plataforma Facebook, a los que van a ver este video, si es que lo ven, la posteridad de la fecha, bienvenidos todos. Es un gran placer que el Señor nos añada gracia, que el Señor nos dé su favor inmerecido para que este día, en este Shabbat, y bueno, ya desde ayer en la apertura estemos recibiendo un alimento tan espectacular, descubriendo la realidad de su Torah, como siendo tan viva para nosotros hoy es tan real. Me pasaba esta semana que tomaba las escrituras, leía un pasaje de Nehemías y se ha sentido diferente esta semana, pues ya no se ve como una historia que pasó hace mucho tiempo, sino que de alguna manera logro sentir como que si estuviera ahí, porque parte de eso que se narra en todos los escritos de lo que conocemos como Antiguo Testamento son cuestiones cíclicas que se van repitiendo en nuestra vida de diferente manera, pero al final repitiendo. Buenos días, Joa. Se acaba de unir aquí también al estudio. Y bueno, vamos a orar ya para que el Señor sea siempre el que nos ayude a alimentarnos como debe ser. Padre amado, yo te doy las gracias por este espectacular día de Shabbat. Gracias por tu amor en nosotros. Gracias porque nos escogiste, por la promesa que salió de tus labios. Y porque nosotros siendo pequeños e insignificantes, siendo menos que nada, como decía ya el profeta Isaías, tuviste a bien volvernos a ver. Gracias por hacernos parte de tu plan maestro. Gracias porque aquí en Riobamba, de algún modo sobrenatural, por tu mano, hay remanente, Señor. Y en ese remanente estamos nosotros. Muchas gracias por las cosas que hemos visto a través de la semana. Gracias por las exhortaciones. Gracias porque nos redarguyes de las cosas que estamos haciendo mal y porque nos has permitido mantenernos en aquellas que pues, estamos haciendo bien, Señor. Por tu gracia, todo te lo debemos a ti. Y cada paso que damos, cada acierto, cada victoria, cada conquista de nosotros mismos, es porque tú pusiste en nosotros tu poder, tu mente, para poder emular aquí el cielo en la tierra, en tanto que tú bien, Señor. En esta mañana te pedimos que conforme vamos recorriendo los escritos de Moisés, nos permitas verte a ti, nos permitas que sea palabra viva y no la letra que solamente nos acerca, sino que con la ayuda de tu Ruaj seamos vivificados juntamente con el libro de la vida, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los que están conectados, por los que se van a añadir, Señor. Guárdanos en completa paz. Te lo pido con tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Hoy nos corresponde la segunda porción del libro aquí está, de Deuteronomio, llamada Baet Hanan, ¿sí? Está ubicada entre los capítulos 3, versículo 23, al capítulo 7, versículo 11 de Deuteronomio. Normalmente, en casi 100% de nuestras, 99% de las traducciones, eh, tendrán valga la redundancia, la traducción de esta palabra como y oró. Y así vamos a leer que empieza, y oró. Sin embargo, yo le he puesto, y no arbitrariamente, fui participante de la gracia, o fui hecho partícipe de la gracia, fui beneficiario de la gracia, o hallé gracia. Sí, ya vamos a entender por qué. Hoy es 24 de julio del 2021, y en el calendario hebreo es 13 de Av de 5781. A propósito de la fecha, es muy importante, pues a partir de este Shabbat se estudian en los siguientes 7 porciones de los profetas que guían al pueblo hacia la consolación, camino a Yom Teruah, ¿sí? Recordemos que el templo fue destruido y los sabios seleccionaron, y no al azar, secciones de los profetas que van recordando al pueblo que hay una esperanza de que algo se va a volver a levantar.
En el caso del pueblo judío, su consolación es el tercer templo, pues, y nosotros ya hemos entendido de qué se trata la consolación. Versículo sobre el cual estaremos haciendo un poco de centro hoy, está en Hebreos capítulo 4 y dice lo siguiente: porque si Yahushua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hablando de Yahushua, el terrenal, ¿no? Josué, hijo de Nun. Y con eso vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, para entender en qué de qué nos va a hablar esta porción. Es una de las más espectaculares, es una de mis favoritas y es muy, muy mesiánica. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Nos dice lo siguiente: conforme a la fe, conforme a la emuná, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí, dentro de toda la categoría que hace de las personas que participaron de la fidelidad de Dios, está Moisés, ¿ya? Y nos dice que Moisés miró, creyó, saludó y confesó que era extranjero y que estaba consciente de que Dios le había preparado una ciudad. La pregunta es, ¿en base a qué dice esto el escritor de Hebreos? Porque si buscamos alguna referencia, no hay un versículo en específico que nos diga eh, que Moisés vio una ciudad celestial, ¿sí? Aparentemente. Aquí les he resaltado en letras amarillas la pregunta. Miraron una ciudad celestial. Miraron una ciudad. Y vuelvo, la pregunta, la tienen en pantalla. ¿Cuándo vio Moisés a Jerusalén celestial? Y no solo Moisés, sino que aquí todos los que se narran. Abraham, Isaac, Jacob, José, Rahab, por ejemplo. Dice que conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, que todos estos personajes estaban muy conscientes de que se preparaba una ciudad celestial en algún punto del tiempo. Lo que es interesante es que el Antiguo Testamento en sí no da una idea clara de que va a descender la Jerusalén celestial. ¿Sí? Lo que más se acerca es las medidas del tercer templo que da el profeta Ezequiel. ¿Sí? Es lo que más se acerca. De allí la idea propia como tal de una Jerusalén celestial llega en Apocalipsis. Entonces, y bueno, a partir de ahí el judaísmo hace una especie de plagio al Nuevo Testamento para tener esa idea de que en algún momento va a descender algo del cielo. Pero repito, el punto es que todos estos personajes ilustres, célebres, de alguna manera ya tenían idea de lo que hablaba Juan en Apocalipsis capítulo 22, de alguna manera. Y la pregunta, bueno, y no solo eso, sino que el escritor de Hebreos, también por supuesto antes de leer Apocalipsis, muy posiblemente, tiene claro esto, tiene claro, y asevera que estos personajes también lo tenían claro. Entonces la pregunta, ¿cuándo vio Moisés la Jerusalén celestial? Ahora, esto ya con la gracia de Dios, vimos el anterior año, pero con el fin de que quede muy, muy claro, con el fin de que ya no digamos que Moisés de alguna manera fue, entre comillas, muy entre comillas, víctima de discriminación, que el pueblo tuvo el lujo de equivocarse más de 10 veces y Moisés, al primer error, ya tremenda sentencia. Vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Abramos Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. ¿Empezó a llover? Ya. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Nos dice lo siguiente: y oré al Señor en aquel tiempo diciendo. Ahí vamos a hacer una pausa, porque en efecto todas las porciones, si consultamos en la web,
El nombre de esta porción se llama y oré. Sin embargo, hay que indagar un poquito en la raíz de esta palabra orar. ¿Sí? Viene de la palabra Hanán. Y esta palabrita Hanán, de la raíz gen. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Esta palabrita gen significa gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido de Dios. Vamos a buscarlo en el diccionario Strong, por ejemplo. Bondad hacia un inferior, favorece, conceder, implorar amigablemente, por ejemplo, dice dar, favor, hacer merced, misericordia, mostrar, suplicar, etcétera, etcétera. Aparece esta palabra por primera vez en Génesis 33:5 y eh, la versión Kadosh traduce adecuadamente este versículo que dice lo siguiente. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera para luego comparar. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y ahí omiten la palabra. Ahora voy a leer en la versión Kadosh. Esaú levantó la vista al ver a las mujeres, a los niños, y preguntó, ¿quiénes son estos contigo? Jacob respondió, los hijos que Elohim con gracia ha dado a tu sirviente. ¿Sí? Esa palabrita con gracia es la que se omite en la Reina Valera. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque es la misma que aparece aquí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. ¿Ya? Entonces, pongo la corrección en la pantalla con letras amarillas. Encontré gracia de parte de Dios en aquel tiempo diciendo, ¿ya? Más que orar Moisés, que sí lo hizo, más que dirigirse al Padre, lo que está denotando es que tuvo una respuesta mucho mayor a la que él esperaba en ese momento. Encontré gracia de parte de Dios, encontré algo inmerecido, encontré algo que fue mucho más allá de mis expectativas, ¿sí? Entonces, si podemos subrayar esta palabrita, lloré, y ponerle por ahí gracia, para que quede claro y podamos explicar en algún futuro, enhorabuena. La pregunta es, ¿en qué halló gracia? ¿En qué halló gracia Moisés? ¿En qué fue beneficiario? ¿En qué fue, qué le lleva a decir esta declaración? Versículo 24. Señor Adonai, bueno, literalmente dice Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pausa. Aquí cuando dice has comenzado a mostrar a tu siervo, no se está refiriendo a que le empezó a mostrar a Moisés, sino que le está diciendo, o sea, Moisés no se está refiriendo como que él es el siervo, se dice, has comenzado a mostrar a nosotros quién es tu siervo, quién es tu grandeza, quién es tu mano poderosa. Has comenzado a mostrarnos, has comenzado a dar breves señales de quién es tu siervo. Ahora, esto no es suelto, no es de mi mención. Por ejemplo, vamos a Isaías 43:10. Hablando del siervo, dice lo siguiente. Isaías capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcan y me crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí? Y es lo mismo que está diciendo Moisés, porque ¿qué Dios hay en el cielo fuera de ti? Y aquí vuelve a repetir el Señor a través del profeta Isaías. Yo escogí a mi siervo para que me conozca. Vamos a ir a Isaías 53, vamos a avanzar 10 capítulos más, es todavía más clarito, ¿no? Ya sabemos por excelencia que Isaías capítulo 53 es solo, bueno, ya no puede ser más claro.
muy entendido de quién habla. Y dice Isaías 53:11. Verá el fruto, la aflicción de su pescuezo y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ya? Entonces, has comenzado a mostrar a tu siervo. ¿Cuál siervo? El que nos va a justificar, el que nos va a permitir que te conozcamos. ¿Sí? Y por supuesto, el siervo no es como que hay dos, sino es el mismo, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice, de mí hablaron Moisés y los profetas, este es un claro ejemplo. ¿Sí? Aquí está hablando de Mashiach, tu siervo, tu grandeza, tu mano poderosa. Él es el que se empezó a mostrar aquí. ¿Ya? Volvamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 24. Y hace el requerimiento. Avanzamos. Pase yo, versículo 25. Claro, se puede hacer ese reemplazo. Es de que diga tu grandeza, tu, como dice más acá, tu mano poderosa y tu siervo, tranquilamente podemos, en vez de todas esas, decir, has comenzado a mostrar Yeshua. ¿Sí? Porque eso fue lo que pasó. ¿Ya? Entonces aquí, después de que Moisés se presenta tan eh, adornadamente de labios, versículo 25, viene el requerimiento. Dice, pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y aquí es lo que llama la atención, porque Dios nunca prometió a Israel el Líbano. ¿Por qué quiere ver Moisés el Líbano? ¿Qué hay en el Líbano? ¿Y a qué se refiere con el buen monte? ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y dice, pero el Señor, voy a leerlo tal cual como dice 26, el Señor se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Y esta situación se parece a cuando Nicodemo va a visitarle a Yeshua. Y Nicodemo le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces nadie las puede hacer. Y Yeshua le parece, amén, amén, te digo que si no naces de arriba, negado. Entonces lo mismo pasa con Moisés. Empieza, digamos que por su palabra empieza a querer llegar a Dios y aquí el Señor le dice en seco, suficiente, ya se acabó, ya no quiero estar oyendo más de este asunto, ¿ya? Pero volvamos al versículo 25. Vas y yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, prometido, eso sí, es lo que siempre ha esperado el pueblo de Israel. Y aquí esta añadidura es curiosa, dice, y aquel buen monte y el Líbano. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿en qué halló gracia Moisés? Porque en el versículo 26 no le dice, bueno, pasa, sé feliz. Al contrario, le dice que no. Entonces hay que entender que la gracia no siempre es una respuesta positiva de Dios. No es el paso abierto para que hagamos lo que queramos. Más bien la gracia es el camino que Dios dispone para que no nos despeguemos de la vida eterna. ¿Sí? La gracia son las circunstancias que pone Dios en nuestra vida para que a nuestros ojos, aunque aparentemente eh, infavorables, tristes, como no pasar a ver la tierra prometida en el caso de Moisés, traen un beneficio mucho más grande. ¿Sí? Hay que tener en claro eso de la gracia. No siempre todo es felicidad humana, sino a veces también es tristeza según Dios, de la que habla el apóstol Pablo, porque esa tristeza nos lleva a un nivel más allá. Qué vindicación, qué anhelo produjo en ustedes esa tristeza, porque no fue según el mundo. ¿Ya? Entonces aquí Moisés dice, fui participante de la gracia, aunque Dios me dijo que no voy a pasar a ver la tierra prometida. Pasé 40 años caminando en el desierto, aguanté muchísimas cosas, me equivoqué, por supuesto que sí. El Señor me dijo que no voy a pasar y aún así soy participante de la gracia. Ahora, ¿y el Líbano? ¿Qué es el Líbano? En hebreo, como tienen en pantalla aquí, Líbano
Este Lebanón, esta palabrita Lebanón, viene de Labán, que significa blanco. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Lebanón era uno de los nombres con los que se le conocía al altar del sacrificio. ¿Ya? Y justamente con esa acepción de blanco, porque hacía blanco los pecados. Si tus pecados fueran rojos como la grana, blancos serán como la nieve. Y era lo que pasaba cuando una persona acercaba un sacrificio, estaba rojo, estaba lleno de sangre, cargado de culpa, y después de que haya muerto el animal, quedaba blanco. ¿Ya? Entonces, cuando le pregunta sobre el Líbano, no le está pidiendo que le deje ver la tierra del norte, le está pidiendo que le deje ver dónde va a ser el tabernáculo. Pues Moisés está pensando, bueno, aquí hubo un campamento en el desierto, nos hemos estado moviendo de esa manera, yo te ruego que me permitas ver cómo se va a llevar las cosas en la tierra prometida. Y por eso le pide que le deje ver el monte bueno, el monte sobre el cual está el templo, que hoy en día está ocupado por la mezquita. Sí, entonces Moisés, aunque parece que no dice nada, aquí está diciendo una oración, digamos, así muy, muy ambiciosa, porque quiere ver mucho más allá. Está en un plano mucho más allá. No quiere ver si va a haber agua, no quiere ver si las naciones son fuertes o débiles. Eso le da igual. Sí, yo ya sé que vamos a entrar, sé que vamos a conquistar. Déjame ver cómo va a ser tu templo, déjame ver cómo va a ser tu sacrificio. ¿Sí? Ahora, esto no es una cuestión de interpretar palabras, ¿no? O sea, porque uno dice, alguien puede decir, bueno, a mí no me parece que eso y que Moisés sí quiere ver el Líbano. ¿Sí? Pero afortunadamente el Señor Yeshua sí justifica este cambio y sí entiende al Líbano como el altar. Vamos a abrir Juan capítulo 7, versículo 38. Este cambio está justificado, esta acepción de la palabra Líbano está justificada por nuestro Señor Yeshua. Juan 7:38. Y ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Sin embargo, como dije al inicio, quiero que esta vez quede muy clarísimo para que podamos todos, ya no decir, pobre Moisés, qué pena, sino que entendamos de qué gracia también nosotros estamos siendo partícipes. Dice Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si nosotros buscamos la cita, la Escritura no dice en ningún lado, de su interior correrán ríos de agua viva. Por ejemplo, buscamos Ezequiel 47:1, que es la referencia que nos coloca. Nos dice lo siguiente: me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. No dice de su interior correrán ríos de agua viva. Zacarías 14:8, que es la otra. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. La misma cuestión. No dice que de mi interior van a correr aguas vivas. Entonces, ¿qué estaba citando Yeshua? ¿Qué porción de la escritura citó? ¿Se equivocó? ¿Acaso? Vamos a ver, tenemos mensaje, ya, más despacio. Entonces, vamos a ir a Cantares 4:15. Cantares 4:15. Dice lo siguiente. Cantares capítulo 4, versículo 15. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Lebanón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se asocia esto con Juan capítulo 7, versículo 38? Yeshua nos está diciendo, el que cree en mí va a tener aguas vivas de su interior corriendo. Y aquí en Cantares nos dice que van a correr aguas vivas del Lebanón, del altar del sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos estaba viendo a nosotros como altar. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Nosotros somos templo del Espíritu. ¿Ya? Entonces aquí el Señor está citando Cantares 4:6, entendiendo que Lebanón significa también el altar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces de allí sale
De allí sale esta concordancia. Ahora volvamos un ratito a Deuteronomio, capítulo 3, versículo 25. El Targum arameo, consciente de esta equivalencia entre el Lebanón, que significa en algunos casos Líbano, bueno, generalmente Líbano, y entre algunos muy particulares, que significa el santuario, hace esta corrección. Targum arameo, la traducción aramea de la Torah, ¿sí? Y pone de la siguiente manera: pase yo y vea tierra buena más allá del Jordán, el monte, yo he puesto entre paréntesis del templo, y el santuario, ¿sí? Ellos sí ponen en su traducción que Moisés le está pidiendo directamente que le deje ver el santuario, ¿sí? Y aquí viene la respuesta. Versículo 26. Pero el Señor se había enojado contra mí. Y aquí viene el problema. Nuevamente, ¿cuál es la gracia hasta aquí? No hay ninguna gracia. Sin embargo, en esta palabrita donde dice enojado, que es la palabra Strong H5674, dice que la raíz primaria significa cruzar, usado ampliamente de toda transición, cubrir, acompañar, adelantar, en primer sentido. De ahí sí viene enojar. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, no está diciendo que el Señor se enojó con él. Lo que está diciendo es que cruzó con él. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso que el Señor cruzó o se puso contra Moisés? ¿Ya? Versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios aquí? Yo me voy a cruzar, tú sube al monte y mírame a mí, porque yo voy a hacer la tierra, yo voy a hacer el monte, yo voy a hacer el templo, yo voy a hacer todo. Mira los 4 puntos cardinales, que yo soy el que lo llena todo en todos. Entonces, Dios aquí no se enojó con Moisés. Lo que sí es le permitió ver al futuro. ¿Y cuál es la clave? Dice, alza tus ojos, mira con tus propios ojos. Y esto es algo que ha pasado en algunos casos en la escritura. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 10. Hechos capítulo 1, versículo 10. Dice lo siguiente: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Tal como Moisés, aquí los 2 apóstoles en el momento de la despedida de Yeshua tenían igual los ojos levantados a una dimensión diferente. Pero vamos más claro, avancemos hasta Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu del Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, esto no es invención, ¿no? No estoy acomodando el versículo 27 diciendo que Moisés debió a Dios. Y más que verle a Dios, bueno, no hay más que verle a Dios, por supuesto, sino que viendo en panorama todo lo que iba a pasar después. Finalmente, para concluir la idea, para aceptar esto con verdad, Hebreos 12, versículo 2. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que le dice a Moisés, levanta tus ojos y mira, se nos dice a nosotros también hoy a través de la carta a los Hebreos. Pon los ojos en mí, que soy el autor y el consumador de la fidelidad. La fidelidad que en Hebreos 11 dice que les guió a morir sin recibir lo prometido, pero eso sí, con la esperanza de que serían levantados los muertos. ¿Ya? Entonces, más que Moisés ver aquí a la Jerusalén celestial, ve a Dios.
porque dice la carta a los hebreos, mayor que el que construye, mayor que la casa el que la construye, ¿verdad? Entonces, así de esta manera fue que Moisés halló gracia a los ojos del Altísimo. Él quería pasar a la tierra prometida física. Dios le dijo, ratito, esa no es la meta final. La meta final es llegar a la Jerusalén celestial. Mira todo lo que está preparado a futuro. Entonces Moisés, no sé, ¿no? Se le debió haber dibujado una sonrisa muy grande y dijo, ok, Señor, con eso sí, ya no vuelvo a decir nada más. Yo pedí un poquito y tú me has mostrado algo que no ha subido nunca al corazón de hombre y que nunca subirá, la Jerusalén celestial. Entonces nosotros fijos, levantando nuestros ojos siempre al autor y consumador de nuestra fe, porque si no nos movemos en base a la esperanza de llegar a la Jerusalén celestial y nos movemos en base de quedarnos aquí en la tierra, ¿cuándo vamos a, a subir a la cumbre del monte del Pisgah, por ejemplo, hablando alegóricamente? ¿Cuándo vamos a trascender a nuestros problemas y a nuestros propios deseos si no entendemos que hay un propósito de llegar a una tierra nueva y unos cielos nuevos? ¿Ya? Entonces, de esta manera, y que quede ya muy clarísimo, que hacía yo gracia a Moisés a los ojos del Altísimo. No oró simplemente, sino que fue participante de la gracia. Ahora, vamos a avanzar. ¿Vamos bien? Ya, vamos bien. Deuteronomio, vamos a avanzar hasta Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Hasta aquí es importante comentar que la tradición judía dice que si Moisés hubiera cruzado la tierra prometida, nunca hubiera habido dispersión, la historia se hubiera terminado ahí, que si Moisés cruzaba, no hubiera habido, sí, al último, si Moisés cruzaba la tierra prometida, no había más problemas, ese era establecer el reino de Dios en la tierra, sí cruzaba. Lo que se olvidan es que Moisés, aunque hubiera cruzado, en algún punto iba a morir. Y Dios ya le dice en los capítulos finales de Deuteronomio, he aquí que tú duermes, y ellos están esperando eso para ya levantarse en rebelión. ¿Y por qué? Entonces, no, aunque hubiera entrado Moisés, eso no garantizaba que hoy en día se hubiera hecho la dispersión. Incluso hubiera sido peor, ¿no? Porque hubieran tenido más argumentos en contra. ¿Cómo se? Capítulo 4, versículo 15. Nos dice lo siguiente. Guarden pues mucho sus esfuerzos, sus vidas, porque ninguna figura vieron el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya debajo en el agua. No sea que alces tus ojos al cielo, igual que Moisés, no sea que alces los ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ¿qué podemos entender del versículo 15 al 19? El Señor dijo que no y la humanidad hizo exactamente lo contrario. Ahí he puesto algunas imágenes. Inti Raimi, adoración al sol. El señor de acá, que para que no haya problemas en el video, ahí le he puesto medio censurado, consulta de astros, astrólogo, la ciencia que se dedica a la adivinación de acuerdo a las estrellas. Y aquí, ¿qué más decir? La realidad de nuestro país, la idolatría, de la voz que oyeron en Monte Sinaí, decidieron que ese era el mejor modelo. Entonces, ahí abajo he hecho un gráfico muy humilde, muy humilde. Lo que dice Dios está a la derecha totalmente y lo que dice el mundo está a la izquierda. Si queremos ver la historia de la humanidad, simplemente leamos la Torá y démonos cuenta que el mundo ha hecho totalmente lo contrario. Así de sencillo. Y la religión, que es la más peligrosa, va tomando rumbo hacia Dios y en algún punto toma una curva cerrada y nos vuelve a llevar aquí, en la mitad del mundo, ¿no? Cualquier religión, cualquiera. Porque, como siempre hemos dicho, no se trata aquí de religiones, no se viene a instalar ninguna religión, sino más bien la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios.
Entonces, fíjense cómo precisamente es como que si aquí hubiera dicho Dios en el versículo 16, voy a leerlo como ha entendido a la humanidad. No guarden sus vidas porque vieron toda clase de figuras del día que Dios habló con ustedes en medio del fuego. Corrómpanse y hagan para ustedes escultura, imagen de figura, de efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave. Es decir, hagan la imagen que quieran y así adoren. Eso es lo que ha entendido el mundo. Ahora, vamos a avanzar en algo que me llamó la atención aquí. Aquí estamos, ya. En el versículo 19 dice algo importante, que me pareció bueno meditarlo. Dice, no sea que alcen sus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, aquí, el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? El ejército o las huestes del cielo. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1, nos dice que el Señor creó todo el ejército del cielo o todas las huestes del cielo. Ahora, de estas huestes del cielo, de este ejército del cielo que fue creado por Dios, tenemos dos clases de acuerdo a la palabra. Los que se rebelan contra Dios, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Nos habla del ejército del cielo que se rebela contra Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Nos dice lo siguiente. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos. Es decir, sirvieron a Baal. ¿Ya? Entonces, este ejército de los cielos que permitía que se le adore estaba bajo el comando de Baal. Y Baal no es otro que, por supuesto, que ha habido desde el principio, el padre de mentira, Satanás. ¿Ya? Entonces, tenemos los que se rebelan contra Dios y tenemos los que adoran a Dios. Vamos a ir a Nehemías capítulo 9, versículo 16. 6, Nehemías 6, 9, 6. Dice lo siguiente, tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos clases. Ahora, Isaías 40:24 nos dice que independientemente de si se rebelan o si adoran a Dios, tal es la grandeza del poder de nuestro Señor que llama a cada uno por su nombre. Sí, eso siempre me gusta ese versículo. En cualquier caso, la característica de los que adoran a Dios, del ejército del cielo que adoran a Dios, está en Salmo 103, versículo 21. Salmo 103, versículo 21. Dice lo siguiente, bendecid al Señor, ustedes todos sus ejércitos, todos ministros suyos, vale la pena. Bendecid al Señor, ustedes todos sus ejércitos, es decir, quienes son sus ministros, es decir, los que hacen su voluntad. Esos forman parte de los que adoran a Dios del ejército del cielo. Ahora, volvamos un momento a los que se rebelan contra Dios. Vamos a volver a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice lo siguiente. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo.
Ahora, en Segunda de Reyes ya habla de los signos del zodiaco. Me puse a investigar un poquito, muy levemente, y decía que esto del zodiaco tiene su origen en Babilonia y en el antiguo Egipto. Ahora, ¿por qué me llama toda la atención esto? Estos que se rebelan contra Dios, recordemos que Satanás bajó con un tercio las estrellas del cielo. Un tercio del ejército del cielo fue engañado por Satanás de alguna manera y descendió por él. Y por allí Efesios capítulo 2 nos dice que este príncipe es el que gobierna la potestad o tiene potestad en el aire o gobierna el firmamento. No que sea el rey, sino que bajo la influencia de estas estrellas caídas del cielo, busca de alguna manera, busca oponerse a Dios en cierto modo. O, pues sí, no oponerse a Dios, sino busca inducir a otros que viven aquí en la tierra en el engaño. Entonces, ¿cómo ha funcionado el engaño de Satanás? Les ha dicho lo siguiente: no te identifiques con las 12 tribus, no hagas caso a lo que dice Dios, no pares bola a las 12 tribus. Identifícate con los 12 signos del zodiaco. Identifícate con mi ejército del cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se construye sus personalidades, ¿no? Ah, eres tal signo, ese signo es de carácter fuerte. Ah, es que de acuerdo a ese signo, este año te va a ir bien en el amor, etcétera, etcétera. Entonces, es otra de las maneras que tiene Satanás de gobernar sutilmente al mundo. Y alguien, no faltará el que diga, ay, pero solo es del horóscopo. Pero no, hay 12 potestades, sin temor a equivocarme, lo digo, porque la influencia que ejerce eso no es más que la adivinación. Ni siquiera es como ciencia. Al principio se consideraba a la astrología como ciencia, pero con el ascenso del cristianismo y con el predominio científico de demostrar las cosas, se vio que los astros no tenían influencia sobre la vida humana. De todas maneras, eh, hay personas que insisten, estudian esto y crean muchas cosas y se meten en muchos temas de ocultismo, y una de estas cuestiones son los 12 signos del zodiaco. Entonces la gente no prefiere decir, y no solo que no prefiere decir, sino que tampoco sabría. Por ejemplo, yo soy de la tribu de Neftalí, yo soy de la tribu de Dan. Es más fácil decir, yo soy Acuario, yo soy Libra, yo soy Géminis. Y hacemos bandera, bueno, no hacemos, ¿no? Ahí sí no me voy a incluir. Y hacen bandera de eso, ¿no? Hacen bandera de eso y dicen, no, es que yo como soy de tal signo, soy así, tienes que aguantarme, ¿ya? Entonces, cuidado. Si decía que haciendo su voluntad somos sus ministros y siendo sus ministros somos su ejército, Daniel 12:3 nos dice lo siguiente: los que enseñan justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces nos pone también en el ejército del cielo a los que enseñan justicia. Y por allá, vuelta al otro lado, en Judas capítulo 1, versículo 12, vamos a leer. Ese sí no me sé. Judas, versículo 12. 13, perdón, 13. Bueno, voy a leer desde el 12 para que tengan. 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Bilam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos bueyes muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces hay que entender también el lenguaje simbólico que utiliza la Torah. Se refiere a los que enseñan justicia como estrellas que brillan a perpetua eternidad, y aquí a los desobedientes como estrellas errantes. En cualquier caso, no tenemos que imaginarnos que el ejército del cielo está fuera de nuestro alcance, sino es mucho más visible de lo que podríamos imaginar. Estrellas que enseñan justicia, estrellas que están 2 veces muertos. Entonces, cuidado con esto de los símbolos. Y no sé si se acuerdan
en la porción final de Números vimos un mural en círculo de las 12 tribus que tenía una menorá en el centro. No sé si se acuerda esa ley. Inducía mucho tenía un gran diseño del horóscopo, muy parecido, solo que con las tribus. Y tampoco me sorprendería que allá en los altos mandos del judaísmo se estén tomando estas cosas de manera, con otro nombre, para que ya no suene. Y entonces, mirad qué oís. Ya, vamos a avanzar. Esta era la animación. ¿Ya? Vamos a avanzar, vamos a volver al capítulo 4 de Deuteronomio, vamos a avanzar hasta el capítulo, vamos a leer 20. Pero ustedes, ojo, pero a ustedes, a nosotros, el Señor les tomó y les ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sean el pueblo de su heredad. Deuteronomio 4:20. Versículo 21. Y el Señor se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esa tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Y aquí dice algo muy importante, guárdense. Y más que guardarse, dice, vigílense ustedes mismos. Vigílense ustedes mismos. ¿De qué? ¿De qué tienen que estar muy atentos? De no olvidarse del pacto del Señor nuestro Dios. Como está en guardaos, de pronto lo dejamos pasar. Pero aquí está diciendo, vigílense. Estén muy atentos con ustedes mismos. No se olviden de no olvidarse del pacto del Señor nuestro Dios que Él estableció con nosotros. Y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra, si se corrompen y hacen escultura o imagen de cualquier cosa y hacen lo malo ante los ojos del Señor su Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos del cielo a la tierra que pronto van a morir totalmente de la tierra hacia la cual pasan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días, sino que serán destruidos. Y el Señor les esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales llevará el Señor. Esto es una realidad muy palpable. ¿Cuántos seremos en Riobamba que por la gracia de Dios estamos escuchando su voz? Si digo 500, ¿será que soy muy generoso? Soy muy generoso. 300 por ahí, entre 300 y 500. También sigo siendo generoso. Pero bueno, el punto es que, miren, esto se ha cumplido, versículo 27. Y el Señor les esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número. Pocos en número. ¿Sí? Muy fáciles de contar. Dice, entre las naciones a las cuales, entre los gentiles a los cuales llevará el Señor. Y ahora, ¿cuál es nuestra realidad hoy en día? Porque esto ya se ha cumplido. ¿Cuál es nuestra realidad? Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 9, versículo 13. Esdras, de las páginas que todavía están pegadas. Esdras, capítulo 9, versículo 13 y 14. Ya, nuestra realidad. Ya fuimos dispersos, ya escuchamos su voz, estamos aquí juntos como un remanente por su gracia siempre. Y dice lo siguiente: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. En realidad merecíamos morir, pero el Señor nos dio un remanente. Y aquí viene la pregunta, esta es nuestra realidad. Ya que estamos pocos en las naciones, fáciles de contar, ya recibimos el castigo, pero el Señor levantó un remanente y el sacerdote Esdras pregunta: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías con nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Entonces, ¿cuál es nuestra realidad hoy en día? Nos hacemos esa pregunta. ¿Infringiremos tus mandamientos uniéndonos en yugo desigual con los pueblos en medio del cual habitamos? Y cuando digo yugo desigual, no hablo de relaciones amorosas nada más, sino de todo tipo de relaciones con el yugo desigual. Ahora,
¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 6? Deuteronomio capítulo 23, versículo 6 nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Aquí las semanas, bueno, capaz que todos en casa suelen estar así, yo no me he dado cuenta porque recién veo esa realidad. Pero bueno, Deuteronomio capítulo 23, versículo 6. El Señor nos manda lo siguiente: no investigarás del shalom de ellos, de los pueblos de Canaán, y en este caso, por ejemplo, de los rebambeños, no investigarás el shalom de ellos, 23:6. No investigarás el shalom de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No investigarás. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Como estamos rodeados de otros pueblos, nos empezamos... Sí, sí. Esa palabrita es del hecho de investigar, de acuciosamente ver cómo lo lograr, cómo se obtiene el shalom. Entonces, eso les decía, nosotros estamos rodeados de aquí, de, de pueblo que no es Dios, y empezamos a decir, no, qué fácil que vive es tal o cual persona, qué lindo, en los ejemplos más fáciles, qué lindo el carro, no trabaja ni un mes, ya está con tremendo carrazo, ¿cómo hará? Eh, y así, ¿no? Y así, ¿no? Empezamos a comparar las carencias que tenemos con la abundancia del mundo, entre comillas, porque pensamos que es abundante. Pensamos que ellos viven como nosotros y que tienen lo que a nosotros nos falta. Pensamos, pero no nos damos cuenta de todo lo que les falta. Eso es algo que ya sabemos, pero que a la práctica a veces, ah, nos hace, nos hace mella. Pues, no investigarás del bien de ellos. ¿Y qué pasa cuando ya nos encontramos en ese punto de compararnos con los pueblos y empezamos a sentirnos miserables porque nos falta lo que no tiene el otro? Porque ya hemos investigado en el shalom de ellos, decimos, no está tan mal, no le va tan mal. Entonces, ¿qué pasa? Y la pregunta está en rojo, ¿en base a qué estoy creando mis expectativas? ¿A los pueblos en medio de los que habito o a Dios? Y por esto Jacobo dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Una vez que investigamos en el shalom del pueblo, se despierta la codicia, del shalom del pueblo de afuera. Y una vez que se despierta la codicia, le pedimos a Dios. Y dice lo siguiente, codicia y no tiene. Capítulo 4, versículo 2. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Entonces es mi problema por no pedirle a Dios. Versículo 3. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Y aquí, como hijos de Dios, tomamos el siguiente versículo para alcanzar esa codicia. Pensamos que es el medio para alcanzar esta codicia. Juan 16, 23. Juan 16, 23. Como mi vecino tiene tal cosa y a mí me falta eso, bueno, yo tengo un Padre Todopoderoso que no le va a costar nada darme lo que quiero. Si en aquel día no me preguntarán nada, de cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, se les dará. ¿Ya? Y entonces aquí nos confundimos, porque pensamos que el Padre nos va a dar todo lo que queremos. Y lo usamos al nombre del Señor, dice, porque todo lo que pida en mi nombre, entonces se convierte en una tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito a nombre, no voy a decir más porque me parece fuera de lugar, pero entendemos a dónde quiero llegar. Entonces paso la tarjeta, hoy quiero voy a seguir con el ejemplo del carro. Hoy quiero el carro, hoy quiero una casa, hoy quiero más dinero, hoy quiero otro trabajo, y sigo pasando la tarjeta y sigo pasando la tarjeta. Y al momento que yo voy a recibir, no me llega nada. Y encima ahí me frustro más porque mis expectativas se van al suelo. ¿Sí? Y entonces le decimos, Dios, ¿por qué no me das lo que quiero? ¿Por qué no me das lo que quiero? Y el Señor responde lo siguiente, Mateo 6:8. Mateo 6:8.
Dice, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿Cuál es lo importante aquí? Palabra a resaltar. Necesidad. Es diferente. El Señor no me da todo lo que quiero, sino todo lo que necesito. Sin embargo, todo lo que yo necesito a los ojos del Padre va a ser mucho más de lo que yo siempre he querido. ¿Sí? Entonces, esta es la clave para no morirnos ahogados en los afanes. El Señor me va a dar todo lo que yo necesito. Y como es gracia, eso que yo necesito me va a llevar a la vida eterna, no me va a llevar a la vida de la tierra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. El Señor no es una tarjeta de crédito. El nombre del Señor no es una cuenta a la cual podemos acceder para tener lo que queremos. El Señor no está para complacer caprichos, que en la humanidad lamentablemente a veces hay. Pero entendamos y reflexionemos que lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Y es increíble, Señor. Y todos seguramente en algún punto lo habremos experimentado. Espectacular. Entonces, hemos de infringir tus mandamientos y unirnos con los pueblos. ¿Cómo me voy a unir? Investigando su shalom, investigando el bien de ellos. ¿No? Cuidado, cuidado. Volvamos otra vez a Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. Entonces, fíjense que antes de que entren siquiera a la tierra, el Señor ya está diciendo que se van a ir. Antes. Eso ya es una realidad, le dice a Moisés. Ni siquiera entran y yo ya sé que casi que por las mismas van a salir. Versículo 28. Y servirán allí a dioses hechos de mano, de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Más, y aquí viene el tema de la religión. Voy a leer tal cual como está. Más si desde allí buscan al Señor, tu Dios, más si desde allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu vida. Depende de mí buscarle al Señor de todo corazón. Y fíjense la carga que resulta leerle a alguien que está en pecado este versículo. Alguien que está perdido. Es que hermano, tú no lo estás buscando de todo corazón y por eso no puedes salir. Y dice, yo que estoy en pecado, ¿cómo le voy a buscar de todo corazón? Ahora, tachemos ese sí, ese condicional, porque aquí no lo está diciendo como que Dios está esperando nuestra buena obra. ¿Cómo dice realmente? La versión Biblia de Jerusalén 1975 hace un excelente trabajo aquí y dice lo siguiente. Desde allí buscarás al Señor tu Dios y le encontrarás, porque le buscarás con todo tu corazón y con toda tu vida. Así como es una realidad que vas a salir, es una realidad que me vas a buscar y me vas a hallar porque me vas a buscar de todo corazón. Es promesa. Me vas a buscar de todo corazón. No va a depender de ti. No es que un buen día vas a buscarme tú porque quisiste de todo corazón. Yo me voy a encargar de que me busques de todo corazón. Ojo ahí, eliminar ese sí para no añadir cargas pesadas. Versículo, vamos a seguir leyendo. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcancen estas cosas y en los postreros días, que son los que vivimos hoy, te volvieres al Señor tu Dios y escuchas su voz, nuevamente versión Biblia de Jerusalén, cuando estés angustiado y te alcancen todas estas cosas, palabras, al fin de los tiempos te volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. En virtud de eso es que Él tiene la seguridad de decir que a futuro le vamos a buscar de todo corazón, porque Él lo prometió. Salmo 89, versículo 33. Salmo 89, versículo 33. ¿Qué El dice salmo Salmo era, 89? perdón, perdón, mi hijo Carlitos, ¿cuál salmo? Salmo 89, versículo 33.
dice lo siguiente. Bueno, 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, juré por mí mismo, y no voy a mentir a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de él. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. En virtud de eso, de que él no cambie sus palabras, de la fidelidad de su pacto, de que él juró por su santidad, es que el Señor dice aquí a Moisés, cuando estén allá en Riobamba, me van a buscar de todo corazón y me van a encontrar, porque yo me voy a encargar de eso, personalmente. Y por eso hoy podemos, por eso hoy estamos estudiando la Torah, porque Él nos permite buscarle de todo corazón. Nada más. Y ya vamos a ampliar esto, que es espectacular. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Deuteronomio 4, versículo 35. ¿Cuál es el objetivo de batallar por el desierto, de caminar, de pasar a la tierra prometida, de pelear allí con naciones? ¿Cuál es el objetivo? A ti, y esto es muy personal, me pareció tremendamente personal. A ti, Joan, a ti, Sandrita, a mí, Carlos, y a ti, a cada uno, con el nombre de cada uno, a ti, te fue mostrado para que supieses. Y aquí literalmente dice que Hashem es Elohim. Literalmente dice Hashem es Elohim. Que Hashem es Elohim y no hay otro fuera de él. En español, ¿cómo se traduce esta frase? Que Hashem es Elohim. Para que supieses que el nombre es Dios. El nombre es Dios. Ahora, digamos que queda suelto, que no sé cuál es el nombre, que nunca he leído el Nuevo Testamento, lo que sea. Juan 17, versículo 26. Juan 17, 26. Ya lastimadas los pulgares de las hermanas de aquí de tanto navegar por las páginas. Juan 17, 26. Dice lo siguiente el Señor, Yeshua. Y les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre. ¿Y cuál es el único nombre que dio a conocer Él? Yeshua, Yeshua. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, haciendo el intercambio y en palabras del apóstol Pablo, lo que dice Deuteronomio 4:25 es para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y diga que Jesucristo es el Señor, que Yehoshua es Adonai. Fíjense, Deuteronomio 4:25 habla el mismo idioma que Filipenses 2:11. Entonces, el objetivo de todo esto es confesar la unicidad de Dios. ¿Sí? Entender que Él es uno. Entender que Él es uno. Que el que le está hablando aquí a Moisés es el que le habla a Pablo. El que por gracia nos habla de Shabbat en Shabbat, no solo a nosotros, sino a todas las congregaciones del mundo. Volvamos a Deuteronomio 4:37. Dice desde el 36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia y después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Quién dice que el Antiguo Testamento es legalismo? Siempre fue por amor, porque amó a nuestros padres. Siempre fue por amor, nada más, nada más. Siempre fue por amor. Y ayer estudiamos con Robertito la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos, el amor. Versículo 38. Para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, es decir, que Israel había mejores prospectos. Pero el Señor amó a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, aprende hoy pues y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces reconoce que Hashem es Elohim, pero también reconoce que Yehoshua, Dios, estuvo aquí en la tierra. Reconoce que es Dios de allá arriba en el cielo y que también ya vino a la tierra. Reconoce eso hoy en tu corazón y reflexiona.
y que no hay otro más grande que Él. Amén. Avanzamos. Vamos a avanzar, a dar un salto hasta el versículo 12 de Deuteronomio 5, en el cual Moisés recapitula las 10 palabras y hace un cambio. En el versículo 12 dice lo siguiente: se guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Ya no dice como en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo. Dice, vigilarás o guardarás el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay este cambio entre acordarse y ahora vigilar? Es que, bueno, ya tienes en tu mente, ya es algo permanente en ti, ya sabes que el día de reposo existe. Ahora encárgate de que eso sea una realidad en tu vida, que sea práctico, que ya no sea teoría. Vigílate a ti mismo de que estás cumpliendo con el Shabbat y no solo te estás acordando de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, me pareció una razón muy importante y no suelto de que Moisés cambie las palabras y ya no diga te acordarás del día de reposo, sino aquí lo diga vigilarás el día de reposo, que ya fue suficiente de bueno, no es suficiente, que ya estuvo bueno de, de pensar que es bonito, de que sí, yo pongo allí una postal en el Facebook de que guardo el Shabbat, pongo Shabbat Shalom ahí en el grupo, pero luego de eso no hay nada. Aquí el Señor a través de Moisés lo está diciendo, vigilarás, como te estás vigilando a ti mismo de no olvidarte del pacto, vas a vigilar el día de reposo, vas a vigilar sus aspectos prácticos, porque si hoy es Shabbat y no estamos experimentando descanso, ¿qué hacemos entonces? ¿Para qué guardamos Shabbat si no hay descanso en nosotros? ¿Sí? Versículo 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más del séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El guardar el día de reposo no está registrado a un pueblo, eh, porque algunos dicen, no, solo es de Israel. Solo por el simple hecho de que hayamos salido de Egipto, entre comillas, solo por eso nos corresponde guardar el Shabbat. Solo por eso. Si acuérdate que estuviste en Egipto, acuérdate, haz memoria. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que no salimos de Egipto. ¿Qué van a decir los que quieren anular el Shabbat? Que no que estuvieron en Egipto. No, se sigue cayendo eso por todas partes. Solo porque estuvimos en Egipto es razón suficiente para guardar el Shabbat. De allí que es señal entre Dios y su pueblo. Amén. ¿Sí? Pero solo porque el Señor nos sacó de Egipto, solo por eso, en virtud de eso, ya nos corresponde guardar el Shabbat. Y bueno, sigue recapitulando los mandamientos y vamos a saltarnos hasta el versículo 26 de Deuteronomio 5. Y hacemos reflexión con el siguiente versículo para nuestros adentros. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué somos nosotros para entender los misterios de la Torah? ¿Qué somos nosotros para que se nos revelen la magnitud de tan excelentes promesas? Y se publicaba en la página, ¿no? Si alguna vez hemos analizado el privilegio de compartir el Evangelio. ¿Qué somos nosotros para tomar estas palabras y para declarar que el Señor, nuestro Dios, es uno? ¿Qué somos nosotros? Y para que después de hacerlo sigamos viviendo. Y a veces después de mencionar el nombre santísimo, nos equivoquemos, sigamos viviendo. ¿Qué somos nosotros? Deuteronomio, saltemos rápido, Deuteronomio 6:12. Desde 10, perdón.
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra, de Egipto, de casa de servidumbre. O vayas a pensar nunca que es por ti, por tu estudio, por las horas que dedicas a estudiar la Torah, que puedes predicar y que puedes mencionar su nombre. Y vamos a dar otro salto más al capítulo 7, versículos 6 al 10. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más, perdón. Ajá, distinguido. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque ustedes sean más que todos los pueblos que ha querido el Señor y les ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Eso que quede muy claro. Todos éramos el más insignificante, el más insignificante, menos que nada, menos que nada. O sea, el cero valía más que nosotros, el cero valía más, ¿sí? Dice, y no por eso, no les escogí por su valor, sino por cuanto el Señor les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Les ha sacado con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Que o sea, es mucho amor aquí en el versículo 8, sino por cuanto el Señor les amó. Nada más por eso, porque si de valor, había muchos pueblos más valiosos, más fuertes, más altos. Ustedes eran el más insignificante, nosotros. Había muchos mejores, hay muchos mejores, más capacitados. Pero nada más porque al Señor le plació enloquecer la sabiduría de este mundo. Eso es genial, genial, genial. Ahora, ya para acabar, no podemos irnos sin pasar por el mandamiento más importante que tenemos nosotros y que está ubicado en esta porción. Volvamos a Deuteronomio 6, versículo 3. Dice lo siguiente: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multiplique como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. ¿Me puede ir mal en la tierra que fluye leche y miel? Claro que sí, claro que me puede ir mal. La leche, si yo soy desobediente, puedo hacerme intolerante a la lactosa y la miel me puede causar diabetes, así en términos actuales. La tierra que fluye leche y miel se puede hacer tierra de mi muerte, si es que creo que puedo vivir como quiero. Y ante eso el Señor nos dice lo siguiente: bendito sea. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta declaración es tan poderosa y tan impresionante que la religión se ha encargado de omitir esta parte y solo de añadir el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y se ha olvidado de esta primera parte. Es tan impresionante esta declaración, ya que nos está llamando a hacer memoria de que el mismo Dios que consumió a Coré y se lo tragó, es el mismo que murió en la cruz. Entonces, en los extremos de la vida, cuando estamos tan bien y tan felices, como en los extremos tristes, cuando se nos muere un familiar y no podemos más, cuando perdemos un trabajo, cuando no hay dinero o cuando hay abundancia, el Señor sigue siendo el mismo. Y eso es lo que hay que confesar. No cambia Dios conforme a cómo me ve en la vida, sino que nuestro Dios es uno, siempre fue uno y siempre seguirá siendo uno. No es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios bueno y el Dios malo, el Dios que castiga y el Dios que complace los caprichos, ¿no? Él sigue siendo uno y vendrá para dar el pago a cada uno según sus obras. Ah,
aprovechando las obras casi me olvido. Entonces decíamos que somos el más insignificante de todos los pueblos. Vamos a ir a Romanos 3:27. Romanos 3:27. Dice lo siguiente. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué nos vamos a gloriar? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces aquí la gente a veces toma este versículo para decir, no hay que hacer nada. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. Dice que la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Santiago 2, versículo 14. Voy a leer en la nueva versión internacional. Hermanos en la fe, ¿de qué le sirve a uno decir que cree en Dios? Es decir, que exhibe su fidelidad, si sus acciones no lo demuestran. Quienes así piensan, aunque crean, no serán salvos. Supongamos que hay un hermano o una hermana que no tiene ropa ni el alimento diario, sino que le dan lo que necesita, sino que no le dan lo que necesita. ¿De qué le servirá que le digan que le vaya bien, abríguese y coma hasta quedar lleno? Así también sucede con la fidelidad. Si uno dice que exhibe la fidelidad de Dios, pero no hace nada para demostrarlo, de nada sirve exhibir la fidelidad. Es una emuná muerta. Sin embargo, alguien dirá, algunos creen en Dios y otros hacen lo que es bueno. Pero yo digo, demuéstrame que tienes la fidelidad de Dios sin hacer lo bueno. Yo por mi parte te demostraré que creo en Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Lo acabamos de leer. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan de miedo. ¿Me pides pruebas de que no se puede creer sin hacer el bien? Eso me parece una tontería. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe en Dios quedó demostrada por medio de sus acciones, y esa fue haciendo que cada vez actuara mejor. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios, y por eso fue declarado justo. Entonces fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por el bien que hace y no solo por la fidelidad. Lo mismo sucedió con la ramera Rahab. ¿Acaso no fue declarada justa por lo que hizo? Ella hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Pues así como el cuerpo sin el ruego está muerto, también la emuná sin acciones está muerta. Entonces, Romanos nos dice que no hay ley de las obras, Santiago nos dice que sí hay que hacer. ¿Qué mismo? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que en Romanos 3:27, cuando dice la ley de las obras, ya sabemos que está hablando de la ley oral, de los requisitos que pusieron los círculos religiosos de aquella época. Y aquí en Santiago no nos está diciendo que nos volquemos a los preceptos de hombres, sino que nos está diciendo, en resumidas cuentas, por sus frutos los conocerán. Si es que un árbol que está conectado a la savia, que es Dios, injertada al olivo natural, no está dando fruto, es porque no está conectada. Entonces, de nada le sirve decir al árbol, yo estoy injertado ahí, yo creo en Yeshua, yo guardo Shabbat, pero al rato de dar fruto no hay fruto. Entonces, esa es una emuná muerta. Y no es que haya una emuná muerta y una emuná viva. Cuando dice que hay una emuná muerta, quiere decir que simplemente no existe. ¿Ya? Entonces, eh, la ley de la fe, la ley de la fidelidad, tiene que exhibirse, tiene que manifestarse en frutos. ¿Sí? Y aquí en Deuteronomio 5 nos dice que tendremos justicia cuando cuidemos de guardar sus mandamientos. Allí se manifestará la justicia de Dios. ¿Ya? Pues, bueno, eso quería aclarar esa pequeña aparente discrepancia que hay entre Jacobo y Pablo. Ahora sí, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu pescuezo y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas.
Amén. Y con eso vamos a terminar el estudio de hoy. Raulito nos dice, Nisi Shaddai también se refiere a nuestro eterno. Eh, sí, aunque no sé bien el significado de Nisi, Shaddai sí está hablando del omnipotente. Nisi, ya. Entonces, buena pregunta. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces vamos a terminar con el estudio aquí. Y a ver, cerramos esto. Perfecto. Muchas gracias a los hermanos de Facebook que han permanecido este tiempo atentos o no atentos, no lo sé, pero me alegro mucho de haber contado con su compañía. Espero que se puedan seguir reintegrando a la congregación y no olviden de conectarse a los estudios a lo largo del día. ¿Sí? Shabbat Shalom y un fuerte abrazo.